su determinación de ser una mujer sabia y cómo es posible edificar un hogar seguro para nuestros hijos. Además, algo que nos hemos propuesto junto con mi esposa Zaira y que le hemos pedido al Señor es dar frutos como familia. Y para ello nos hemos inspirado en el relato de Marcos capítulo 11, el verso 13 y 14. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El Señor se acerca y se da cuenta de que la higuera solo tenía hojas bonitas. No había nada más que apariencia. No había ningún fruto. Entonces lo que buscamos como familia es que Dios encuentre frutos y no solo hojas. No solo una apariencia, una familia falsa. Que lo que cantamos y lo que predicamos se viva en casa. ¿Sabes? Los mejores mensajes de mis padres, yo no los escuché, yo los vi. Y lo mismo sucedió con los padres de mi esposa, mis suegros. Ellos tuvieron frutos y no solo hojas. Ninguna familia es perfecta ni está libre de problemas, pero todos podemos trabajar para vivir conforme a la palabra de Dios, sembrando en nuestros hijos semillas que den frutos. Debemos cultivar en ellos frutos y no hojas, y nos hemos basado en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un fruto muy importante para una familia es el amor. Tiene que haber mucho amor en casa. El hombre como papá y como esposo debe amar a Dios y al mismo tiempo amar a su esposa y a sus hijos. Si amamos a nuestros hijos en público, frente a otros, pero no les dedicamos tiempo, no les expresamos amor. Eso es apariencia, no es amor. También el gozo es un fruto del Espíritu Santo y es lo que nos ayuda a seguir adelante en medio de las pruebas. Todas las familias tenemos días difíciles, días tristes en los que nos sentimos sin fuerzas, y entonces debemos recordarles a nuestros hijos que este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y también en los momentos difíciles debemos procurar la paz en casa. Una decisión muy saludable para la familia es que los esposos se propongan ser pacificadores. Para ello, debemos dejar de discutir por todo, ser flexibles, priorizar el bienestar de los otros en lugar de aferrarnos a nuestras razones. Pero todo esto solo es posible cuando este fruto es resultado del obrar del Espíritu Santo en nosotros. No es fácil, pero podemos aprender a tener paz en medio de un conflicto. Cuando no nos ponemos de acuerdo o cuando hay un pleito entre hijos y papás o entre esposos, podemos hacer una pausa y decirnos: vamos a tener paz, vamos a hablar y a resolver todo con la guía del Señor. La paciencia es otro fruto tan necesario. A veces los esposos no somos pacientes. En la prueba, a veces criticamos con nuestros cónyuges: ¿por qué no eres como aquel o como aquella? ¿Por qué no tenemos una casa como esa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y no somos pacientes para transitar la temporada en la que Dios nos tiene. Yo honro a mi esposa. Quiero honrarte acá públicamente, porque has sido muy paciente conmigo en cada temporada de nuestro ministerio. Tú has sido muy paciente, amor, definitivamente. Yo también quiero agregar que en Efesios 4:2 dice: sean pacientes y tolérense las faltas por amor. Y esto me hace pensar que amar también incluye la paciencia. La paciencia es un fruto que tenemos que dar todos los días y en todas nuestras áreas. Acerca de la benignidad, que es desearle el bien a los otros, lo debemos hablar mucho con nuestros hijos. Si alguien te hizo algo, tú deséale el bien, no lo maldigas. De repente en las redes dicen algo feo de ti,
no lo tomes en cuenta. O los haters, nosotros les deseamos el bien. No vamos a estar en comunión con personas que nos maldicen, claro, pero tampoco vamos a pagarles con la misma moneda. También dentro de la familia debemos aprender a ser bondadosos, a sentir compasión los unos hacia los otros. Todos cometemos errores, los padres y los hijos, pero si nos perdonamos mutuamente, vamos a crecer y a ser cada día mejores. La fe es esencial en una familia. Debemos tener fe en Dios en toda circunstancia. Cuando lo que vemos nos desalienta, debemos poner nuestra mirada en el Señor y no en nuestras posibilidades. Mi esposa siempre me inspira a creer que vamos a salir adelante, que podemos vencer cualquier cosa. Sabes, con el equipo de Miel San Marcos tenemos fe, y fe no es solamente soñar, sino también es actuar. Yo doy el paso, pero Dios pone el piso. Yo pongo fe y Dios manda la provisión. En Santiago 3:13 se nos alienta a ser mansos. La mansedumbre se trata de ser fuertes y dominar las emociones. Ser personas que sujeten su carácter, esto nos cuesta a todos, no solo los niños. Necesitan aprender a controlar lo que sienten. Los adultos también tenemos nuestros berrinches y necesitamos mansedumbre. En Proverbios 25:28 dice que aquel que no tiene dominio propio termina derrumbándose. Debemos sujetar nuestra carne, el viejo hombre, los pleitos. Cuando un padre quiere levantar la voz o corregir con ira a sus hijos, tiene que aprender a frenarse. De esta manera, nuestro ejemplo predicará más que nuestras palabras. Las canciones y los sermones son lindos, pero si no hay fruto en la vida de quien los expresa, están vacíos. Queremos fruto, no apariencia en nuestra casa. Hay gente que predica muy bien, cantan muy bien, pero tienen mal carácter, odian a la gente, no tienen comunión con sus hijos, es decir, son solo hojas. Necesitamos ser familias genuinas, no perfectas. Claro que vamos a tener errores. Yo soy el primero que comete errores en mi familia, pero deseamos que Dios encuentre un fruto de arrepentimiento para que seamos honestos. Frutos y no hojas. Esa es nuestra oración para nuestra familia y también para ti. Frutos versus hojas. Esto, ¿verdad? Como frutos contra hojas, ¿verdad? Bueno, pues fue claro la palabra de Dios, ¿verdad? Que acompáñame en tu Biblia en Marcos, capítulo 11, versículos del 13 al 14. Y vamos a leer. Y dice así: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pero no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces tú te puedes imaginar la escena, ¿verdad? Va caminando Jesús y ve a cierta distancia una higuera, un árbol de higos. Aquí lo conocemos por higos, ¿verdad? ¿Y tú has visto los árboles de higo? Sí, ¿verdad? A cierta distancia, cuando empieza a brotar la hoja del árbol, empieza a verse frondoso, ¿verdad? Se empieza a ver llamativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que solamente tenía apariencia, solamente tenía hojas, pero los frutos ni agachándose por abajo ni moviendo las ramas no estaban, ¿verdad? Bien, cuando dice frutos versus hojas, como bien lo escuchamos en el video, se está tratando de ser genuinos, de no tener apariencia. El fruto se refiere a ser genuinos como familia que somos. Una familia se conforma por papás e hijos. Entonces, tanto padres como hijos, ser genuinos, que no haya apariencias en nosotros. Y, ok, les voy a leer un comentario bíblico donde dice que la higuera representa al pueblo de Israel
Y en esta ocasión Jesús usa la higuera del camino como una lección divina sobre la hipocresía y la esterilidad espiritual de Israel. Jesús ya sabía que en ese árbol de higos no iba a encontrar frutos, porque no era su temporada. Y este higo estaba a la orilla del camino, no le pertenecía a nadie, no había quien lo cuidara. Entonces, realmente pues solamente se puede decir que creció solo. Y creciendo solo, pues solo tenía hojas, porque no había quien lo podara, y por eso no encontraba frutos. Pero Jesús en esta ocasión tomó esta enseñanza para referirse al pueblo de Israel, mencionando de que Israel solamente buscaba ser religioso, pero no ser genuino para con el Señor. Entonces, a esto se refiere este comentario bíblico. Y algo que Dios está buscando en nosotros es esto, es que nosotros seamos genuinos, que seamos íntegros como padres hacia nuestros hijos, y de igual manera nuestros hijos hacia nosotros como padres. No es suficiente aparentar algo que no somos, porque no nos lleva a nada. Simplemente pues lo único que vamos a hacer es tener una decadencia mayor como familia y no vamos a crecer. Y bien, aquí te tenemos una pregunta. Lo puede ser personal y medita ahí. ¿Alguna vez has aparentado tener una familia perfecta? La verdad, yo sí. Estamos hablando de ser genuinos, y creo que fue muy claro el video que acabamos de escuchar, en donde Sarai y Josh mencionan lo que ellos están buscando, ser una familia genuina, no perfecta, porque la perfección solamente la encontramos en el Señor. Él es el único perfecto. Pero, como bien lo acaba de decir mi esposo, en algún momento, creo que, si no todos, pero algunos hemos querido aparentar cosas de las que no estamos viviendo realmente. ¿Y por qué? Porque podría ser, porque tal vez nos apena que nuestras amistades o que nuestros padres sepan de que tenemos conflictos dentro de la familia, y queremos aparentar, ¿verdad? Queremos maquillar que todo está bien, pero eso no nos va a ayudar en nada. Por eso es que ellos nos traen toda esta enseñanza para que nosotros sepamos que no estamos solos, que Dios está con nosotros y es Él quien nos invita a ayudarnos para que nosotros podamos crecer. A ver, creo que yo voy a dar otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes de aquí han llegado enojados entre parejas? ¿Verdad? Y cuando llegamos se preguntan los demás, ¿cómo estás? ¿Verdad? Pero por dentro, ay, se tardó en arreglarse, ¿verdad? Por su culpa ya llegamos tarde. Eso es ser una familia de apariencia. Bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo es tu carácter en la intimidad de tu hogar? Híjole, creo que aquí nos hablan a los hombres. Híjole, ¿verdad? No nos va a llover. Créanme que cuando nosotros empezamos a estudiar este tema, digo, híjole, Dios mío, no te equivocaste en darnos esta enseñanza. Pero bueno, a ver, ¿qué ejemplo nos puedes dar? Bien, hemos escuchado en varias ocasiones, ¿verdad?, que el carácter, no es lo mismo que el temperamento. El carácter es la forma en la cual nosotros nos desarrollamos. ¿Cómo nos desarrollamos? No es que si somos enojones o somos muy alegres, no, sino es cómo vivimos nuestro día a día, cómo podemos tener esta habilidad para resolver problemas, por decirlo así. Entonces, una forma de cómo cómo es nuestro carácter, por ejemplo, en el caso de nosotros, que somos nosotros,
en este caso el ejemplo podría ser cuando mi esposo cocina y que varios de ustedes saben que le gusta cocinar, ¿no? Sí, muy bien. Es algo que él le nace hacer y no me está preguntando, oye, ¿yo cocino? No, o sea, simplemente le dice, ¿sabes? O sea, yo no, o sea, yo te ayudo, yo lo hago. Es cierto, yo le digo, haz tu lado. Bueno, entonces es una forma de que él tiene de ser, o sea, no está preguntando si quiero, ¿no? Sino él dice, lo hago. Es una forma de poder mostrar su carácter noble, ¿no? O sea, de amor para poder ayudarme. ¿Alguno de ustedes puede mencionar esta parte? ¿Cómo es su carácter en la intimidad en tu hogar? No le queremos preguntar a sus hijos, porque si les preguntamos a sus hijos, híjole, mejor. Los van a desbarrancar. Así es que mejor contesten ustedes. ¿No? Bueno. ¿Son coléricos? Algunos, ¿verdad? Algunos somos coléricos, algunos somos pacientes, pero de esto se trata, que seamos frutos y no seamos hojas, ¿verdad? Tenemos que aprender a moldear nuestro carácter, por eso es muy importante la comunicación, es muy importante estar atentos el cómo le hablas a tu pareja, ¿verdad? Cómo la tratas, porque luego a veces vienes enojado, vienes estresado del trabajo y porque ya te hicieron enojar en otro lugar, vienes y sin querer ya te desquitaste en tu hogar, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí tenemos que aprender a formar carácter en nuestro hogar. Bien, como lo escuchamos nuevamente de Zaira, que menciona que no existen las familias perfectas, pero sí podemos vivir conforme a la palabra de Dios, donde como padres, abuelos e hijos, demos un ejemplo. ¿Y a quién? Pues unos para con los otros y hacia el exterior, hacia los demás. Para esto, miremos una cita bíblica que se encuentra en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si quieren le agregamos más. No, ya no, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? Recuerden que este es un fruto del Espíritu Santo. Una definición de fruto el fruto del Espíritu dice que son las características o actitudes piadosas que se conectan entre sí, que se mandan a los creyentes en todo el Nuevo Testamento, que poseen el Espíritu de Dios. Y es algo de lo que les queremos hablar en esta noche. El fruto del Espíritu Santo se nos es dado para los que hemos creído en Jesucristo. Una persona que no ha creído en Jesucristo, de primera instancia, no va a comprender de qué se trata esto. Pero nosotros que ya hemos conocido, sabemos que Dios nos ha dado su Espíritu y que a través de Él nos da estos frutos para que como personas podamos desarrollarlos y de esta manera podamos ser familias genuinas. Y bien, ¿cómo podemos ser padres que den fruto y no hojas? ¿Así te has preguntado que cómo podemos ser padres que demos fruto y no demos hojas, ¿verdad? O sea, me refiero al fruto, que seamos ejemplos, ¿verdad? Que no solamente nos dejemos llevar por nuestras emociones, sino demuéstremos a nuestros hijos con ejemplo, ¿verdad? Y no solamente seamos de apariencia como aquella higuera. Dice, padres que den fruto y no hojas. Esto se logra a través del fruto del Espíritu Santo, que es, ¿cuál es el primer fruto? El amor, ¿verdad? El amor. ¿Y qué me puedes platicar, amor, de
este amor? Y a mí me lo pregunta, ¿eh? Bueno, dice que el amor es un fruto esencial para una familia. ¿Pero por qué es esencial? Porque si no hay amor, las cosas no las vamos a hacer. Vamos a andar enojados siempre, no teniendo la cabeza en su lugar. O sea, no vamos a ser una familia funcional. Entonces, por eso es que, y si se dan cuenta, son 9 frutos, los acabamos de leer. Y Dios, en su sabiduría, nos los hace saber, porque sabe que estamos necesitados de todo este fruto. Y dentro de ellos, que es el amor. Y el amor es una característica. Y es un amor verdadero que dura para siempre. Ese es el amor verdadero, el que dura para siempre, el que da un poco más, el que da el extra, el que no le importa otra cosa, sino lo que es. Y vamos a leer esta cita bíblica que es en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, donde dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. ¿Sí podemos comprenderlo? El amor del Padre fue a través de su Hijo, al enviarlo aquí a la tierra, para que por medio de Él ahora nosotros tengamos vida eterna. En esto consiste el amor verdadero. En esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para sacrificio, para quitar nuestros pecados. Este es el verdadero amor, el amor que es sacrificial, que lo da todo. Entonces, entendiendo este amor verdadero, genuino, como padres, tenemos que mostrar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, este amor verdadero. No podemos decir con palabras solamente te amo, te quiero, eres mi todo, te necesito, y no hay fruto, no hay acción. Y en el amor se trata de accionar. ¿Sí? O sea, sí te digo que te quiero, pero a la par acciono. Y un ejemplo rápido que puedo decirles. Algunos de ustedes recuerdan, mi esposo estuvo trabajando en una empresa donde pues les asignan turnos de trabajo de 8 horas. Cuando en una ocasión, voy a ser específica, en una ocasión él trabajó de noche y fue de sábado para domingo. Entonces, así desvelado, a veces él llegaba aquí a servir los días domingos, pero resulta de que no llegó su relevo. Entonces le avisaron, ¿sabes qué? No te vas a poder ir porque tienes que quedar a cubrir pues ahora sí que tu compañero, ¿no? Que no llegó. Entonces me avisó, ¿sabes qué? Váyanse porque yo no voy a poder ir a la iglesia, tengo que quedarme a cubrir turno. Entonces dijo, ok, está bien, y me dice, no te preocupes, mami, ustedes váyanse. Pero yo me quedé pensando, él siempre se anda preocupando, así sea una golosina, siempre llega con algo a casa, ¿no? O nos invita a algo para hacernos el día. Y de esta manera fue en la que yo, o sea, implica muchas cosas o muchas actividades para llegar aquí. Y yo dije, si yo le preparo para llevarle de comer, se me va a hacer tarde. Pero sí me avisó con tiempo, entonces dije, no, levántate. Me levanté rápido y lo que había en casa en ese momento de alimentos, lo preparé, lo puse y tuve que salir unos minutos antes para poder pasar a la empresa y dejárselos. No me dijo nada, pero yo sé que eso fue una muestra de amor para él, más que una palabra. Porque él sabía todo lo que implica, ¿verdad? Y fue el extra, o sea, de ahí está tu comida, ¿no? Porque él no iba a poder salir a comprar alimento. Entonces, es una manera en la cual, o un ejemplo en la cual podemos decir
que podemos mostrar amor. Y bien, qué bueno que tenemos en el corazón fruto y no hojas, ¿verdad? Porque hubiera sido otra persona, no, seguro me vino a dejar la comida para asegurarse si de veras estaba trabajando. ¿Cuántas esposas han hecho eso? No mientan. Eso ¿verdad? ya lo pensó, ¿eh? No, de verdad esa vez sí me sorprendió y pues creo que aquí, bueno, me está demostrando el amor, ¿verdad? Que lo hizo con intención. Pero ¿cuántos de nosotros necesitamos seguir cultivando? Necesitamos seguir llevando a la práctica esto en nuestro hogar. Creo que yo estoy leyendo un libro acerca de Jesús y la novia y yo me sorprendí en la lectura como un papá le llamó la atención a su hijo, pero porque el hijo le estaba faltando respeto a la mamá, le estaba gritando. ¿Y cuál fue la reacción de su papá? No le grites a mi esposa. Esa es una demostración de cómo a veces los papás tenemos que defender a nuestras esposas. Si hay veces que nuestros hijos, pues por la adolescencia, por la etapa que están pasando, pues luego se les sube un poquito, ¿verdad?, la adrenalina, y ahí es como papás tenemos que decirles, no le grites a mi esposa. Yo creo que esas palabras fueron que afirmaron y fueron una enseñanza para aquel hijo, porque fue una enseñanza, porque cuando ya después él se casó, le sirvió cómo de verdad tiene que tratar a su esposa. Ok, y hay una pregunta, yo sé que algunos de ustedes están tomando nota y quisiera que anoten esa pregunta ahí en su libreta donde están haciendo sus anotaciones y contéstenla ustedes, ahí mismo, es para ustedes. ¿De qué manera expresas amor a tu cónyuge o a tus hijos? O a los dos, mejor dicho. ¿De qué manera les expresas amor? Y es una manera de poder reflexionar qué estamos haciendo para demostrar el verdadero amor a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. No nada más de palabras, no aparentando, sino siendo genuinos, verdaderos. Y bien, el siguiente fruto es el gozo, fruto que nos ayuda a continuar hacia adelante en medio de la prueba. Híjole, creo que aquí me identifico, porque yo he pasado por pruebas, creo que todos hemos pasado por un proceso, y es difícil tener gozo, pero aquí la Biblia nos habla de qué gozo. Dice Nehemías 8, acompáñame a Nehemías. Dice Nehemías, continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de delicados alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Creo que esto nos anima, ¿verdad? Que en medio de la necesidad podemos gozarnos, ¿no? A lo mejor es cuando tenemos un corazón generoso, ¿verdad? Yo de verdad siento un sentimiento muy hermoso cuando hay corazones generosos que a pesar de que no tienen, se desprenden, dan con gozo. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque ellos realmente han tenido un encuentro personal con el Señor. A pesar de su necesidad, a pesar de su condición, dan nada. Pero también hay personas que son generosas, ¿verdad?, que no necesitan nada a cambio. Entonces tenemos que seguir cultivando este gozo en nosotros, no porque a lo mejor hayamos pasado alguna prueba y vas a decir, ¿cómo me puedes decir que me sienta gozoso si no sabes lo que estoy atravesando? Pues déjame decirte que te puedes gozar, porque en medio de la tormenta, en medio del desierto, el gozo te espera en el Señor cuando te da la respuesta. Y también hay otra cita que sí se las quisiera leer. Está en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículos 21 y 22. Dice así, será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Aquí el Señor Jesús nos está dando otro ejemplo a través de su palabra, ¿verdad? Ese gozo de la mujer cuando da luz, ¿verdad? Me van a decir, ¿tú qué sabes si no
sabes, las contracciones, ¿verdad? Los dolores de parto, pero ¿qué es lo que producen ustedes después cuando nace el chillón, el travieso, ¿verdad? Producen ustedes alegría. Yo recuerdo aquí en esta palabra cuando por primera vez nació, recibí en los brazos a mi hijo, era preocupante, ¿verdad? Parecía como león enjaulado, nomás daba vueltas, ¿a qué horas van a hacer? Porque ya estaba en trabajo de parto. Bueno, ahí hubo una complicación, pero por la gracia y la misericordia de Dios nació sano nuestro hijo, y ese sufrimiento, ese dolor lo pude ver en mi esposa, que se transformó en gozo. Ese es un ejemplo que les podemos dar a través del gozo. Y una forma de no guardar apariencia de padres para con nuestros hijos en esta situación es que surgen situaciones complicadas en la familia, ¿no? A veces hay escasez, yo sé que ustedes me entienden, y nos lo guardamos, ¿no? Y no les hacemos saber, y tal vez ellos miran nuestra actitud de desánimo, de preocupación, y nos llegan a preguntar, ¿y qué tienes, mamá? ¿O qué tienes, papá? ¿Qué les pasa? Nada, todo está bien. Y no, o sea, tenemos que compartir con ellos, obvio, sabemos, ¿verdad?, qué poder compartir con ellos dependiendo de su edad y qué no. Pero si está en la posibilidad que ellos puedan comprender la situación, hacérselo saber. ¿Por qué? Porque el gozo vendrá después, cuando el Señor supla la necesidad en la cual nos encontramos. Y entonces de esta manera ellos podrán darse cuenta y también gozarse de que no estábamos solos, de que sí había preocupación, pero de que Dios estaba con nosotros, y ellos también se van a alegrar. Pero si nosotros no les compartimos, pues ellos no van a saber apreciar el sentir este gozo que Dios nos da, de poder ver resuelta la situación tan complicada. Bien, y nuestro próximo fruto es la paz. Ese, explícalo tú. Sí, la paz también es fruto del Espíritu Santo, y dice que en los momentos difíciles se debe procurar. Y quiero que me acompañen a leer en Santiago, capítulo 3, versículo 17, dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. En este fruto de la paz, en todas las familias, y aquí volvemos a recordar que no hay familias perfectas, Dios nos llama a tener paz en medio del conflicto. Como padres tenemos que aprender a crear la paz en nuestro vínculo familiar. Puede ser con nuestros hijos, y también puede ser fuera de nuestro vínculo familiar, que son padres e hijos. Quisiera comentarles algo rápido para que me pudiesen entender. Mi esposo tuvo una conversación con sus hermanos recientemente, y él lo ha dicho, o sea, sé que lo puedo decir, él lo ha comentado. Él no es tan paciente, y yo poco voy conociendo, ¿verdad?, el temperamento de sus hermanos. Y entonces tenían que realizar una plática, debían tener una plática. Y yo le dije, oye, o sea, tú eres el que debes de poner la paz. No permitas que las cosas se alteren, tú eres el que debe de poner la paz. Entonces, como padres, nosotros debemos de poner la paz en nuestra familia. Se ha dicho, ¿verdad?, que en alguno debe caber la prudencia, y por eso es que Dios nos hace saber esta noche de que nosotros debemos ser pacificadores. Si se hace un problema, si hay una situación complicada, no debemos alborotar más las cosas, sino todo lo contrario, pedir a Dios sabiduría y darle solución a las cosas, no hacerlas que se crezcan más y llevar a todo eso a
pues a un desastre, por decirlo así, familiar, ¿no? A la incomprensión, a los gritos, a las malas palabras, sino nosotros debemos crear la paz. Así es, pero mi esposa me mencionó, déjame decirte que gracias a Dios tomé un tiempo, me calmé y pudimos hablar claramente y pues hubo paz, no hubo conflicto. Pero todo este fruto es a través del Espíritu Santo. Si tú tienes esa comunión día a día con el Señor, créeme que vas a poder. Solamente te toma un tiempo que hagas, que respires, medites y que asientes los pies, que concentres tu mente en lo que vas a hablar. Porque si te dejas llevar por tus impulsos motivacionales, por tu temperamento colérico, pues créeme que vas a seguir siendo el mismo mecha corta que te consideran en la familia. Entonces, todo esto debemos seguir cultivando, debemos de seguir dando ese fruto de la paz. Ahora, si estamos cultivando la paz, una pregunta más para sus notas. ¿Quién de los integrantes de nuestro grupo familiar es el que alborota o es el conciliador? Y si hay un conciliador, eso quiere decir que como padres estamos transmitiéndoles la manera de que ellos deben de tener paz. Pero si está viendo alguno que no lo está haciendo, entonces eso quiere decir otra cosa, que no estamos transmitiendo correctamente el mensaje de ser pacificadores. Entonces ustedes contéstenla ahí y poner cartas en el asunto. Bien, el siguiente fruto me toca a mí. Créanme que cuando lo estuve estudiando, dije, hijo de Dios mío, no te equivocas. No te equivocas porque cuando empezamos a estudiar, nos llevamos un día. Nos llevamos un día completo, pero fue de bendición. ¿Pero por qué nos llevamos un día? Porque Dios estuvo trabajando conmigo en el proceso. ¿Por qué? Porque pudimos darnos cuenta que no todos tenemos las mismas habilidades. ¿Y eso qué es lo que causa como matrimonio? Ser impaciente. A ver, a lo mejor Dios te dio esa habilidad para aprender rápido, para cómo, con el simple hecho de leer, a lo mejor tú ya tienes una idea, pero en el caso de nosotros, lo que me gusta de mi esposa, que ella es bien detallista. Le da vueltas y vueltas y estudia, y no, y mejor así y así. Y ya pues, Dios, Señor, dame esa paciencia que necesito. Pero créanme que cuando ustedes se someten a la palabra de Dios, Dios los va a empezar a moldear. Créanme que esto fue de bendición. No solamente Dios nos habló a nosotros, esperemos que también les esté hablando a ustedes. Dice, la paciencia, fruto necesario en la relación familiar. Y de verdad que sí es necesario. Y quiero que me acompañen a Efesios 4:2. Dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Créame que, híjole, reconozco que sí me costaba trabajo, ¿verdad? Pero ahí pude darme cuenta que a través de la paz creas más lazos de amor, creas más unidad, das más confianza a tu pareja y sobre todo es, como lo acabamos de ver, el fruto del Espíritu Santo viene entrelazado. O sea, si tú no tienes amor, no tienes paz, ¿cómo vas a tener paciencia? Si tú no llevas a desarrollar estos frutos del Espíritu, o sea, no vas a ser paciente, no solo en tu familia, no vas a ser paciente en tu trabajo. Y te traigo una nota aquí, dice, la paciencia, Dios nos ha escogido para que seamos los representantes de Cristo en la tierra. Y aquí nos está hablando también el apóstol Pablo, dice, Pablo nos desafía a llevar una vida digna del llamado que hemos recibido. O sea, si nosotros tenemos un llamado en nuestra familia para ser ejemplos, para dar fruto, creo que tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Lo acaba de decir mi esposa, no hay ninguna familia perfecta, pero si tú empiezas a ser paciente con tus hijos, muchas veces nuestros hijos llegan con problemas de la escuela, llegan a veces emocionados y tú por tu falta por ser impaciente, ¿qué es lo que hace tu hijo? Pues se decepciona, en lugar de felicitarlo por aquel logro que tuvo en la escuela, por sacar buenas calificaciones en su examen,
con solamente no contestarle y no ponerle atención, no ser paciente con ellos, ¿qué creas en él? Una desconfianza. Va a decir, ¿para qué le echo ganas si mi papá no le interesa? ¿Para qué le echo ganas? ¿Para qué le platico? Pues si no me va a felicitar o no me va a poner atención a lo que le estoy diciendo. Creo que no solamente tenemos que ser pacientes con nuestra esposa, sino también ser pacientes con nuestros hijos. Y algo de lo que yo puedo comentar ahora es que recientemente tuvimos que cambiar de actividades en casa por diferentes circunstancias y situaciones. Y o sea, bien lo acaba de decir mi esposo, él no era nada paciente. Y bien cuando estábamos estudiando, y dijo, eso es para mí, la paciencia, porque llevamos unos meses conviviendo ya juntos prácticamente todo el día. Por el empleo que él tenía, estábamos ya distanciados, la verdad, y ya no era la misma convivencia que teníamos antes a la de ahorita. Y al principio, soy honesta, la verdad, nos costó mucho acoplarnos nuevamente otra vez, estar juntos. Pero doy gracias a Dios porque la verdad es que Dios nos está dando esa sabiduría y ese entendimiento de poder ahora sí que sobrellevarnos, de poder entendernos, y puedo decirlo, estamos ahorita en una etapa en la que creo que nos estamos conociendo más, ¿sí? Porque el trabajo nos distanció mucho y estoy notando que Él está siendo más paciente. Entonces, no es en vano lo que Dios o a lo que Dios nos llama a ser pacientes. Y cuando hay amor, vamos a ser pacientes también. Si no hay amor, no va a haber paciencia. Yo sé que Él ama a mis hijos, sé que me ama a mí, y yo sé que Él quiere ser un hombre diferente, sé que Él quiere cambiar para bien, y yo sé que Él está trabajando en la paciencia. Entonces, como familias también pregúntense, ¿qué estamos haciendo como cónyuges para crear esta paciencia en nuestra familia? ¿Cómo les hablamos a nuestros hijos también? Porque a veces cuando estamos bien estresados o con muchas cargas, ¿con quién nos desquitamos o con quién descargamos lo que sentimos? Con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, y de eso no se trata, sino se trata de mostrar, de ser genuinos, ¿no? De hacer que nuestra familia se sienta con ese gozo, con esa paz, al mirar que nosotros estamos siendo pacientes. Sí, también esa paciencia también puede ser que tú seas impaciente, a lo mejor ahorita estés pasando por necesidad en un emprendimiento, en un trabajo, que necesitas un trabajo, o sea, sé paciente. Todo eso te va a ayudar a ser paciente si tú le empiezas a creer a Dios, si tú empiezas a tener comunicación con Dios. ¿Te has puesto a pensar que hay veces que quieres respuesta, a lo mejor por un trabajo, por un negocio, y Dios nada más no te contesta? Pues yo creo que tienes que pensar que Dios te está llevando a un proceso a ser paciente, a esperar a su tiempo. Muchas veces nosotros nos queremos aferrar a un trabajo. Yo me quería aferrar a mi trabajo que tenía antes, pero Dios me mostró que me tuvo que llevar a otro trabajo para empezarme a moldear. Entonces ahí empezó Dios a trabajar con mi paciencia hacia las personas, a relacionarme en el ámbito empresarial, y ahora Dios me está moldeando en mi familia. Como lo acaba de decir mi esposa, muchas veces Dios no es que nos quite un trabajo, sino muchas veces Dios nos mueve de un lugar para trabajar en nosotros, y muchas veces por nuestra incredulidad pues nos desesperamos. Así es que yo te animo a que empieces a ser paciente y aprovechar. Si tú ahorita estás en pausa, en espera, aprovecha. Créeme que yo cuando tenía el trabajo de tiempo completo, yo decía, Dios mío, pues si yo me sacara la lotería, tuviera dinero, pues yo le hubiera invertido más tiempo a seguir estudiando. ¿Qué es lo que pasa? Te quedas sin trabajo y luego a veces te da la flojera, ¿verdad? No, ahí es cuando tienes que agarrar esa oportunidad, porque solamente son áreas de oportunidad que Dios usa en el proceso.
Pero si tú lo empiezas a ver de otro punto de vista, entonces ¿cuál va a ser tu resultado? A que vas a llegar al fracaso. Sino aprende a ser paciente y en este tiempo de proceso aprende a tener esa comunicación con Dios y llevar a la práctica esta paciencia, este fruto. Y bien, nuestro siguiente fruto es la benignidad. ¿Y qué es la benignidad? Es desearle el bien a otros. Otra definición es un interés sincero en los demás que se refleja en el deseo de tratarlos con amabilidad. Eso es lo que quiere decir benignidad. Y quiero que me acompañen a esta cita bíblica. Que es en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 28. Y dice, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Y se está refiriendo o está hablando a quienes los lastiman. Y si estamos hablando de un vínculo familiar, se refiere dentro de la familia primeramente. Tenemos que estar bien primero dentro de nuestro vínculo familiar para que entonces podamos reflejar esta benignidad con los demás, con los de afuera de nuestro vínculo familiar. Y esto aplicaría el cómo les estamos enseñando a nuestros hijos a no pagar mal por mal. Porque muchas veces depende, ¿verdad?, cómo fuimos criados desde pequeños. Y si siempre en nuestra familia miramos y aprendimos estar siempre a la defensiva, pues obvio que crecemos y es lo que les vamos a transmitir a nuestros hijos, a nuestra familia. Entonces, el llamado es a poder ser benignos, hacerles el bien a los demás. Y creo que como padres, si nosotros como adultos nos cuesta esta parte de poder hacer el bien a los demás, a pesar de que tal vez ellos o esas otras personas nos hagan un daño a nosotros, pues creo que con mucho mayor razón va a ser complicado para nosotros enseñarles a nuestros hijos. Pero no estamos solos, nuevamente vuelvo a reiterar. Por eso es que Dios, a través de su Espíritu, nos ayuda para que podamos tener esta benignidad, que podamos bendecir a aquellos en lugar de hacerles mal o de que si ellos nos hicieron mal, pues ahora te pago mal. No debe ser así, sino es todo lo contrario. Y bien, nuestro siguiente fruto es la bondad. Debemos aprender a ser bondadosos con los miembros de nuestra familia. Y bondad pues se refiere a que debemos también perdonar. O sea, debemos perdonar. O sea, si alguien de nuestra familiar te hizo daño, a lo mejor no te habla, pues tienes que ser bondadoso con él. ¿Cómo vas a demostrar tu bondad? Yendo tú a visitarlo. A lo mejor no sabes que en un momento esté pasando necesidad y tú ya te alejaste por algo que te hizo. No, ahí tienes que ser bondadoso. Cultivar ese fruto del Espíritu Santo a ser bondadoso. Y te traigo una cita, es en Colosenses 3:13. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Bien, quiero volver al punto de mi familia, ¿verdad? Te voy a decir la verdad, por causa de la fe, algunos de mis familiares están distanciados, algunos no me hablan. Soy el primer cristiano en mi familia, pero yo sé que por la gracia y la misericordia de Dios van a haber más, pero todo a su tiempo, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy cultivando el fruto de la bondad. Porque si no hay bondad, entonces ¿cómo voy a transmitirles el Evangelio? Si tú eres bondadoso y empiezas a dialogar con tus hermanos, en esta ocasión que hubo la oportunidad de tener una plática con ellos, pues yo me sorprendí porque pues alguno de ellos empezó por ahí como a levantar la voz. Entonces yo lo que hice solamente los escuché. Al final de cuentas todos llegamos a un acuerdo y fue bonito porque todos nos despedimos bien.
Y pues lamentablemente cuando hay una necesidad, hay una enfermedad en casa, ahí es cuando nos acordamos que tenemos hermanos, ahí es cuando tenemos que agarrar el teléfono y hablarles, ¿sabes qué pasó esto? Y luego a veces no sé en qué cultura tú hayas crecido. Por ejemplo, yo en mi cultura que me crecí en casa, era de que, órale, ¿con cuánto le vas a entrar? Pero no, mi actitud fue diferente. No, lo que esté disponible a tu alcance, lo que sea en tu corazón, lo que gustes dar. O sea, es voluntario. Solamente informamos la situación como familias y Dios obra a través de los corazones. Así es que si tú tienes un problema familiar con un hermano, con un primo, no sé, o hasta con tu esposa, ¿verdad? Luego a veces sin querer tienes problemas hasta personales con tu esposa por algo que no has sanado, pues yo creo que tienes que empezar a ser bondadoso, a perdonar. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Créanme que si hubiera familias perfectas, híjole, yo creo que ya nos hubiéramos ido con nuestro Señor, ¿verdad? Pero no, porque todos estamos en un proceso. Lamentablemente, pues no podemos todos como hermanos asistir a una fe, pero solamente doy gracias a Dios porque ya hay esa comunicación, ya hay una relación de comunicación y pues por algo se empieza. Pero si tú no estás siendo bondadoso, no estás siendo ejemplo para tus hermanos, para tu familia, pues créeme que ten cuidado porque en lugar de ser ejemplo puede ser piedra de tropiezo. Y bien, nuestro siguiente fruto es la fe en Dios. Y sí quiero que lo dé mi esposa porque ella sí tiene mucha fe. Por gracia y misericordia, pues estoy aquí. Sí. Se han dado situaciones complicadas en las cuales hemos podido mirar la mano de Dios. Y sé que mi esposo lo dice, ¿verdad?, con buena intención, de que yo tengo mucha fe. Pero seamos honestos, estamos hablando de ser genuinos. Cuando sentimos que nos aprieta el zapato y ya no sabemos cómo quitárnoslo, muchas veces dudamos, la verdad. Yo no sé ustedes si ustedes siempre confían en Dios, pero sí llegamos a dudar en algún momento. Pero por eso es que Dios nos llama a cultivar la fe en nuestra familia, porque a través de la fe vamos a poder lograr muchas cosas como familia, vamos a poder crecer también. Y una de las cosas es que cuando nosotros miramos que Dios obra en medio de esa situación tan complicada, nuestra fe crece. Y vuelve a darse otra situación complicada y entonces Dios lo permite. Ahora sabemos que Dios lo permite para que nuestra fe crezca en Él. Y si Dios no nos lleva en este proceso de poder confiar en Él, entonces ¿cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos a tener fe si nosotros no tenemos fe? Entonces, como bien les decía hace ratito, no debemos guardarnos las cosas y ya en otras enseñanzas se nos ha dicho, debemos compartir con nuestros hijos las maravillas, los milagros, las bondades que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Debemos hacérselos saber. ¿Por qué? Porque ellos deben saber que no estamos siguiendo a alguien que no sabe, que no puede, sino todo lo contrario, es la excelencia, es nuestro Padre. Él conoce nuestras necesidades y siempre que nosotros confiamos en Él, en su voluntad, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Ahorita estoy recordando que en Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Todo. Pero ¿qué debemos hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y llevar una vida
¿qué es lo que ahorita estamos hablando, ¿no? El fruto del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo esté en nuestra vida para que podamos tener esta fe en Dios, para que podamos seguir creciendo cada día más en esta fe que Dios nos llama a tener en Él. ¿Por qué? Porque Él es poderoso y porque Él va a suplir nuestras necesidades. Entonces, como padres debemos enseñar a nuestros hijos esta fe. Y en Hebreos 11:1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. No vemos la solución, no podemos ver la solución, pero Dios está ahí. Dios está ahí pendiente, Dios está obrando cuando nosotros con nuestros ojos carnales no podemos ver en lo que Dios está trabajando, pero es esta la fe en la que debemos seguir trabajando nosotros, en seguir confiando en Él. Y bien, nuestro siguiente fruto es la mansedumbre. La palabra de Dios nos alienta, nos alienta a practicar este fruto. Cada vez que yo recuerdo siempre este fruto por una enseñanza que tuve por el pastor Deme, que seamos mansos, no mensos, pero era en un sentido bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces nos tratan que porque somos cristianos nos vamos a dejar. No, tenemos que defender nuestra fe. Y ser mansos es una actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguno de venganza o retribución. O sea, tenemos que ser, como quien dice, pacíficos, ¿verdad? No ser de esos que provocan a ira, sino ser mansos, sino llevar a la práctica este fruto. Créanme que he escuchado casos en la escuela, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestros hijos? Que ya les hicieron bullying, que ya les hicieron burla de su fe. Créanme que yo cuando oigo estos casos digo, híjole, ¿cómo no quisiera ir, verdad? Y ponerlos un estate quieto, pero no. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a defenderse conforme a la palabra. Un ejemplo básico, claro, solamente sabes que ignóralo, no le hagas caso, no entres en su juego y aléjate. Aléjate, porque si tú te quedas ahí y empiezas a escuchar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a provocar en tu hijo ira y va a provocar a que pues sí le dé uno, ¿verdad? En este caso, obvio, si el otro niño ya le dio uno, pues con toda la pena, ¿verdad? Pero también nuestros hijos no tienen las manos amarradas, ¿verdad? Sino hay que educarlos con mansedumbre. Y para eso te tengo una cita, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y te voy a dar un ejemplo de lo que hace Dios cuando se enoja. ¿Qué es lo que hace Dios cuando se enoja? Te abandona. Esa es su ira. Entonces, este es un ejemplo clave que puede hacer tu hijo. Que abandone a ese, el que lo está provocando, el que le está causando conflicto. Si le están haciendo bullying en las redes sociales, ¿qué puede hacer? Pues bloquearlo, o sea, no abrir la página, darle seguimiento y no permitir que le afecte eso en su vida. Ok, y hablando del vínculo familiar, va otra pregunta. ¿En qué situaciones nos cuesta mucho trabajo sujetar nuestro temperamento? Analícenlo. Todos pasamos por situaciones bien complicadas y para muchos, y bueno, puedo decirlo, para la persona que es colérica, creo que nos cuesta más, ¿verdad? Poder sujetarnos, puede decir, a ver, tranquila, ¿no? O tranquilo, no te sulfures. Yo creo que eso no lo podemos sujetar en las injusticias, ¿verdad? Porque ¿cuántos aquí no nos gustan las injusticias? ¿Verdad? A nadie nos gusta, ¿verdad? Bien, pues sigamos trabajando en ser mansos, ¿verdad? Bien, y pues recuerden que les mencioné hace un momento que son 9 acciones que serían del fruto del Espíritu Santo. Y esta novena es la templanza.
Y dice que es clave en las interacciones familiares, ¿sí? En nuestra convivencia de día a día, tener templanza es una clave importante. Que también es dominio propio, ¿verdad? Sí, la templanza puede ser, o sea, tener dominio propio de nuestras emociones, ¿no? En Proverbios 25-28 dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Hacemos un caos. Es como ya en algún momento hemos escuchado, ¿verdad?, de que un cerillo lo prendemos, lo encendemos y puede incendiar un bosque. Hemos mirado, ¿verdad?, incendios de magnitud, pero enormes, ¿verdad?, y solamente por un pequeño fósforo. Entonces, si nosotros no tenemos control propio, nos va a llevar a un desastre total en nuestra familia. Y creo que como padres, como esposos, como hijos, no queremos esto en nuestra familia. Por eso es que Dios nos está llamando, ¿verdad?, para que podamos tener dominio de nuestras emociones. Dice, ¿has dicho o hecho algo de lo cual te has arrepentido? A raíz de no tener dominio propio, podemos ofender a los nuestros. Y de eso no se trata, porque si nosotros no tenemos dominio propio, lo que vamos a provocar en nuestra familia es crear raíces de amargura. Y creo que muchos de nosotros venimos con este tipo de problemas. ¿Y por qué fue por eso? Porque en algún momento nuestros padres o X persona, quien haya sido, no dominó sus emociones y descargó todo lo que tenía sobre de uno. Y la consecuencia se está mirando ahora. Y es un patrón que tiende a seguirse repitiendo. Entonces, no queremos que nuestros hijos sufran la consecuencia, ¿verdad?, de no poder tener dominio propio. Ahora, ¿qué has aprendido de tus errores? ¿Qué hemos aprendido de nuestros errores o de los errores de nuestros padres? Y no es para criticar y no es para señalar, sino simplemente es para analizar cómo es que estamos llevando nuestra vida, o sea, cómo estamos teniendo dominio de nuestras emociones y cuál es la consecuencia de si las estamos dominando o no. Si las dominamos, estamos dando fruto, pero si no las dominamos, entonces no estamos siendo genuinos. Está viendo solamente hojas, como tenemos ahorita la representación del árbol de higos. Jesús quiso ir a buscar a esa higuera un fruto porque tenía hambre y no lo encontró. Entonces, de esta misma manera, ¿qué es lo que Jesús está buscando en nosotros? Y pregúntate, ¿Jesús está encontrando en ti el fruto que Él quiere ver en ti? ¿Lo ha encontrado? ¿Qué estamos haciendo para que Jesús encuentre fruto en nuestra vida? Para que encuentre fruto en la vida de nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo? Y vuelvo a repetir nuevamente, como bien se mencionó, no hay familias perfectas, ninguna. En algún momento nos vendieron esta idea de que la familia perfecta, ¿verdad? En los comerciales pasa la familia perfecta, o sea, muy felices, todos muy bonitos y no pasa nada. Y no es verdad. Cualquier familia, toda familia tiene situaciones complicadas, toda familia tiene áreas de oportunidad en las cuales seguir trabajando, pero lo más importante ahora es que tenemos la ayuda del Espíritu de Dios. Dice una pregunta, ¿estás listo para ser honesto contigo mismo y comenzar a implementar cambios en tu manera de actuar en casa? Pues yo creo que tenemos que estar listos todos, familia. No todos somos perfectos y créeme que cuando estudiamos esto dije, Dios mío, solamente tú habla
a Iglesia Creación y Vida Ojo de Agua, a aquellos que nos van a ver a través de la transmisión, para que crezcamos en el fruto del Espíritu Santo, para que empecemos a cultivar, a desarrollar estos puntos que hemos visto, porque son necesarios. O sea, ¿cómo vamos a hacer esos agentes del reino si no tenemos frutos, solamente tenemos hojas? ¿Y qué te parece si ahí en tu lugar ponte de pie